Gracias por continuar junto a nosotros. En la primera emisión de Informa TVX estamos en su espacio de entrevista correspondiente al viernes 26 de agosto y como lo anticipé, ya está con nosotros Antonio Aguilar, Procurador Adjunto de los Derechos Humanos, y el tema que vamos a abordar en esta oportunidad es proceso de elección de Procurador de Derechos Humanos y actualidad de los derechos humanos. Bienvenido, Procurador Adjunto. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Un saludo muy especial a la audiencia de TVX y gracias por la invitación. No, gracias a usted por tomar la invitación, y en esta mediodía me gustaría que iniciáramos con esta pregunta. ¿Qué significa para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos estar 18 días sin su titular en este momento? Pues es una situación bastante compleja para la Procuraduría. Si bien es cierto, tal como se ha informado a través de los medios, la Procuraduría en este momento está desarrollando sus labores de protección, de promoción y de educación. Sin embargo, para la Procuraduría no es normal y no es adecuado mantenerse en una situación de acefalía, sí, ya que la Procuraduría, desde el momento que finaliza la gestión el Procurador David Morales, a partir del 9 de agosto de este año, el Procurador Adjunto no puede asumir de acuerdo a la ley. Por lo tanto, los impactos que están dirigidos hacia la Procuraduría tienen que ver directamente con la firma de resoluciones, con la firma de pronunciamientos. Incluso también a nivel administrativo hay muchos procesos que en este momento también se están impactando negativamente. Entonces, en términos generales, es una situación que nosotros quisiéramos que finalizara lo más pronto posible, porque en gran medida afecta el trabajo institucional, afecta el trabajo de protección y de promoción. No obstante, es bueno decir y decirlo a la población que la Procuraduría a nivel nacional continúa realizando su trabajo en términos generales, y lo que se ha impactado de manera muy concreta es la firma de las resoluciones que afortunadamente se había estado avanzando bastante durante los últimos meses, pero a partir de la situación de acefalía se ha estado afectando lamentablemente. El 11 de agosto, en su sitio web oficial, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, también en la divulgación a otros medios de comunicación, publicó un comunicado institucional remarcando estas ideas que usted recién menciona, pero me gustaría que profundicemos. ¿Cómo afecta en este caso para el seguimiento de casos emblemáticos, investigaciones, posicionamientos, medidas cautelares, resoluciones o pronunciamientos que la institución con frecuencia los divulga ante escenarios de la coyuntura, pero también situaciones que son parte de la agenda de trabajo de la Procuraduría? Sí, en efecto, es una situación preocupante. La Procuraduría, tal como se sabe, mantiene continuamente un proceso de investigación de muchos casos, de recepción de muchas denuncias, de atención de muchas situaciones violatorias a los derechos humanos, y cuando estamos en una situación de acefalía, justamente lo que se viene a afectar es ese involucramiento y ese posicionamiento de un procurador o de una procuradora en relación a esos grandes temas que impactan la situación de los derechos humanos en El Salvador. Por lo tanto, situaciones de graves violaciones a derechos humanos, situaciones en las cuales un procurador tiene que pronunciarse, tiene que hacer los llamados en grandes casos o en casos emblemáticos. Eso se afecta directamente por la situación de acefalía y también situaciones de mucho riesgo para denunciantes, para muchas personas. También la Procuraduría se ve inhibida de poder firmar resoluciones de medidas cautelares, de poder firmar resoluciones donde se establecen responsabilidades a las diferentes instituciones del Estado. Por lo tanto, en términos muy concretos, la situación de acefalía lo que impacta es de manera muy negativa hacia el posicionamiento de una institución como la Procuraduría de Derechos Humanos, que tiene un rango constitucional respecto a aquellos casos que tienen que ver con el desarrollo económico, social y político del país. A criterio de Antonio Aguilar, ¿por qué considera que hay un retraso en la Asamblea Legislativa para la elección del titular de esta institución clave del Ministerio Público? ¿Por qué se lo menciono? Hace algunas semanas estuvo con nosotros Guillermo Gallegos y él como daba una idea de que hasta septiembre se podía tener el escenario propicio para tomar una decisión, dado que en la coyuntura de la Asamblea Legislativa en su agenda hay otras actividades, pero pareciera ser, esto es prioritario, pero no es como uno de los elementos primordiales en el trabajo legislativo. A criterio de Antonio Aguilar, ¿por qué tanto retraso?
Pues yo creo que la situación de la Procuraduría no es única de la institución. Sí. Hemos visto a nivel del país cómo también otras instituciones importantes se encuentran en ese mismo problema. Es lamentable como procurador adjunto, para mí ninguna institución debería de estar viéndose enfrentada a una situación de esta naturaleza. Y yo considero que en este momento la Asamblea Legislativa no ha logrado desarrollar con toda la celeridad y con toda la agilidad los procesos de selección de los diferentes funcionarios de segundo grado. A mi juicio, y para tocar directamente la pregunta, creo que es necesario que la Asamblea Legislativa pueda afinar todo un protocolo o todo un proceso para la elección de este tipo de funcionarios que están presidiendo o están administrando instituciones de tanta importancia para la vida democrática, para los procesos judiciales y también para la protección de los derechos fundamentales. Realmente, a mi modo de ver, es una gran deuda que la Asamblea Legislativa tiene, porque no es la primera ocasión en la cual la Procuraduría se ve enfrentada a una situación de no elección de su titular. Ya en otras épocas ha ocurrido. Entonces, lo más importante es que los señores diputados y diputadas comprendan que el funcionamiento normal de las instituciones, como en el caso de la Procuraduría de Derechos Humanos, por la relevancia que tiene, está asociada al desarrollo democrático y al respeto y al fortalecimiento del Estado de Derecho en El Salvador. Por lo tanto, creo que es necesario que la Asamblea Legislativa pueda poner todo ese esfuerzo para sacar adelante estos procesos de elección, tanto de la Procuraduría de Derechos Humanos como de las otras instituciones como el Consejo Nacional de la Judicatura, la Corte de Cuentas de la República, etc. Y justo ha hecho una mención muy oportuna a procurador adjunto, porque simultáneamente hay elecciones de otros funcionarios de otras instituciones, órganos judiciales, estamos hablando de CNJ, Corte de Cuentas, y una idea que aparece en esto es que los partidos pueden estar haciendo negociaciones para efectos de canjes. ¿Canjes a qué me refiero? Pues en alguna medida respaldo de votos para la elección de titular, por ejemplo, en el caso de Corte de Cuentas, magistrados de la Corte de Cuentas, respecto al tema de Procuraduría, y cómo puede afectar estos canjes o estas negociaciones políticas a la decisión final. Bueno, en realidad una muestra de cómo afecta es precisamente la situación en que nos encontramos en este momento. Sin embargo, tal como lo ha dicho la Procuraduría en varias ocasiones, en estos procesos donde se toman decisiones respecto a funcionarios o funcionarias que van a regir la vida de muchos organismos, lo más importante es que se tomen las decisiones sobre los aspectos de idoneidad, los aspectos técnicos, la capacidad, la trayectoria de las personas que van a formar parte de esas instituciones, y también todo el compromiso que estas personas tienen con el respeto y la promoción de los derechos humanos. En la medida que la Asamblea Legislativa, sin desconocer que es un órgano político y sin desconocer que alrededor de la Asamblea Legislativa en algún momento puede ser natural las negociaciones, pero que en el centro pongan la capacidad, el compromiso, la idoneidad, la probidad de las personas que van a formar parte y que van a administrar esas instituciones. En esa medida creemos que toda la institucionalidad puede irse fortaleciendo, dado que en algún momento, cuando hay reparto por cuotas, canjes, y lo que se ve es principalmente, o lo que prevalece principalmente, son esos factores, al final, en el manejo y en el funcionamiento de las instituciones, se ven los malos resultados. Por lo tanto, ha sido un criterio de la Procuraduría de Derechos Humanos que lo que se tiene que respetar es el marco constitucional, el marco legal para la designación de estos funcionarios de segundo grado, e independientemente de las negociaciones que se puedan desarrollar y que en algún momento pueden ser válidas, pero los diputados y diputadas tienen que respetar todo ese
todo ese marco constitucional y legal del país. ¿Le preocuparía a usted que en la selección que hagan los diputados se busque una persona que le baje el perfil a la institución? Me refiero a casos muy concretos. Claro, en la gestión del procurador Morales, una de las menciones que hacían ante violaciones de derechos humanos, ante abusos de autoridad o ante desapariciones forzadas o ante el tema también del uso de la represión, del exceso de la represión de cuerpos de seguridad. ¿Considera usted que ese puede ser también un riesgo o un elemento que pueda afectar en estas decisiones? Bueno, la Procuraduría de Derechos Humanos debe continuar con toda la fortaleza. La Procuraduría tiene que ser muy firme en la denuncia y en el pronunciamiento contra las violaciones a derechos humanos. Tiene que trabajar en favor del Estado de Derecho, de ese fortalecimiento. Y por lo tanto, tal como se ha mencionado también por la misma Procuraduría, esperamos que el proceso que se está desarrollando con los 11 candidatos y candidatas, los diputados de la Asamblea puedan hacer la mejor escogitación. Nosotros a este momento confiamos en el proceso, confiamos en el trabajo que está realizando su comisión legislativa, que va a trasladar a la comisión política el informe del estudio de las 11 candidaturas, de los perfiles, y en este momento no tenemos ningún indicio pues que nos pueda indicar que hay un vicio dentro del proceso. Obviamente que todavía, tal como lo sabemos a nivel nacional, todavía no ha sido un tema que se le ha puesto toda la relevancia, porque todavía sabemos que hay un proceso que no ha pasado a la Comisión Política, mucho menos al Pleno Legislativo, pero el mensaje que podemos dar a este momento es que continuamos confiando en el proceso que está realizando la Asamblea Legislativa y esperamos que lo más pronto posible pueda designarse, pueda elegirse al procurador o procuradora de derechos humanos. Tenemos que hacer una pausa, procurador adjunto, pero me gustaría que en la segunda parte de la entrevista toquemos otros aspectos de coyuntura en materia de derechos humanos, particularmente del caso Jesuitas, pero también de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía y el escenario que se vislumbra para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ante este tema, si le parece. Con mucho gusto. Nos acompaña esta mediodía Antonio Aguilar, procurador adjunto de los derechos humanos. Estamos hablando del proceso de elección del Procurador de los Derechos Humanos y temas de agenda de derechos humanos. Permítanos una pausa, volvemos en instantes en Informa TVX, primera emisión. Gracias por su preferencia. Continuamos en el espacio de entrevista de Informa TVX Primera Emisión. Este viernes 26 de agosto me acompaña Antonio Aguilar, procurador adjunto de los derechos humanos, y estamos abordando el proceso de elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, y en este momento vamos a hablar de temas de agenda en materia de derechos humanos. Procurador adjunto, ahora me gustaría que abordemos algo que está en discusión en este momento. Sabemos que el tema en expectativa es el caso Rice y el exfiscal Martínez, pero también de manera simultánea está la emisión de la Corte Plena, de la Corte Suprema de Justicia en el caso Jesuitas. ¿Cuál es el posicionamiento que usted tiene respecto a esta decisión tomada por la Corte Plena? Bueno, como Procuraduría de Derechos Humanos y de manera histórica, hemos estado siempre dándole seguimiento a este crimen tan atroz como es el caso de la masacre de la UCA. Sí, así es. La Procuraduría viene históricamente emitiendo una serie de resoluciones. Recientemente, cuando se dio el cambio de jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional en el tema de las difusiones rojas, se volvieron a emitir otras resoluciones donde lo que se estaba pidiendo por la Procuraduría es que se haga justicia en el caso. En este momento, todas esas resoluciones fueron notificadas a la Corte Suprema de Justicia en pleno, fueron notificadas a los familiares de los asesinados o de las víctimas, y en este momento estamos a la expectativa de la resolución que va a emitir Corte Plena. Sabemos que ya se han filtrado muchas informaciones, tanto los abogados, defensores, como algunos señores magistrados han dado algunas informaciones en relación a la manera como van a resolver ese caso, tanto para el coronel Benavides como para los otros procesados. Sin embargo, como Procuraduría de Derechos Humanos estamos a la espera de conocer de manera oficial el texto de la resolución para que en el seguimiento del caso y en el marco de todo lo planteado en ese seguimiento,
podamos pronunciarnos como Procuraduría de Derechos Humanos. Definitivamente que la Procuraduría considera, sobre todo ahora en el contexto de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, que está abriendo en el país un momento muy particular para que podamos desarrollar todo un proceso de verdad, justicia y reparación, teniendo a la base siempre toda la idea de la reconciliación nacional, de la reunificación de la sociedad salvadoreña. Por lo tanto, la Procuraduría va a ser muy vigilante, muy celosa de la manera como Corte Suprema de Justicia resuelve el caso de estos 4 militares y también de los militares que en este momento se encuentran prófugos. Sabemos que la Audiencia Nacional ha pedido la extradición no solo de estas 4 personas, sino que de otros militares, pero en este momento la Corte está resolviendo solamente sobre ellos. Así es que cuando ya se tenga la resolución oficial, nosotros vamos a dar todas las consideraciones al respecto. Esperamos que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sea respetuosa de los derechos de las víctimas y también del derecho internacional de los derechos humanos y sobre todo también de la Constitución de la República. Una de las preocupaciones en este caso particularmente es, procurador adjunto, los criterios que pudieron haber considerado los magistrados para tomar una decisión, porque es algo que no se conoce o se tiene solo algunas filtraciones o alguna información muy dispersa, pero esos elementos creo que van a ser relevantes para permitir esclarecer un poco bajo qué razones o circunstancias ellos tomaron la decisión que tomaron de carácter unánime, que es algo también... No, y lo más importante aquí en este caso es que se sabe a lo largo de todos estos años que en el caso de la masacre de la UCA no se hizo un proceso adecuado, un proceso transparente, un proceso con las reales garantías de protección judicial, y eso es justamente lo que la Procuraduría ha estado pidiendo. Por lo tanto, nosotros esperamos como institución que la sentencia de Corte Plena cumpla con esos estándares, con esos parámetros. Si van a tomar una decisión respecto a la solicitud de la Audiencia Nacional, pero que esa decisión cumpla con todos esos estándares y sobre todo también que respete todos los derechos de las víctimas y los derechos que están contemplados en los tratados internacionales respecto a la búsqueda de la verdad, la protección judicial y la reparación integral de las víctimas. Por otra parte, hay un escenario muy interesante en temas de derechos humanos, que es la declaración de inconstitucionalidad que hizo la Sala de lo Constitucional de la Ley de Amnistía. Y esto permite o abre una oportunidad para 2 instituciones claves: la Fiscalía General de la República en procesos de investigación ante graves violaciones de los derechos humanos y el rol particular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. En ese escenario, ¿cómo vislumbra la actividad o el protagonismo que puede tener la Procuraduría ante esta situación? Porque por otra parte, el presidente de la República ha mencionado una propuesta de ley de reconciliación nacional. Pues la Procuraduría, por su rol constitucional, por las atribuciones que tiene dentro de la Carta Magna, va a tener que jugar todo un rol muy protagónico. Hay incluso dentro de la misma Procuraduría una comisión de trabajo que se ha constituido para darle seguimiento a esa sentencia. Ciertamente, como usted dice, Carlos, la Fiscalía General de la República también tiene que jugar un rol bastante importante, muy protagónico, muy relevante, y quizás en este caso esperaríamos que de la misma manera protagónica como el Fiscal General de la República está tratando toda la temática de corrupción en este momento, también esperaríamos que el Fiscal General de la República se ponga a la altura de las necesidades de esa sentencia. Lamentábamos pues algunas declaraciones de él cuando decía que no habían recursos, que iba a ser difícil poder procesar todos los casos de la Comisión de la Verdad, procesar todas las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el contexto del conflicto armado. Pero creemos que en ese sentido pues el fiscal también debe darle esa importancia a esos delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en el contexto
de la guerra en El Salvador y que han sido relacionados detalladamente en la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Estuvo también a inicios de esta semana con nosotros José María Tojeira, que es director del IDUCA, y había un aspecto que surgía en esa discusión y que quiero aprovechar para ponerla en debate con usted, procurador adjunto. Es el tema de información, datos que puede poseer las Fuerzas Armadas sobre registros en casos de violaciones a los derechos humanos, que puedan ser insumos que permitan indagar con mayor profundidad estos casos y que pueden servir a querellantes, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para sustentar mejor en estos casos, considerando también que a nivel internacional hay académicos y personas que están solicitando al gobierno de los Estados Unidos desclasificar información que permita conocer datos de acontecimientos o decisiones tomadas en el momento o en el periodo del conflicto armado. Sí, en el caso de archivos vinculados a las graves violaciones a derechos humanos, el tema de los archivos de la Fuerza Armada es un tema o es una deuda pendiente. La misma Procuraduría lo ha señalado, que la Fuerza Armada desafortunadamente no ha realizado todos los esfuerzos, no ha realizado la debida colaboración para que muchos de los archivos que deben de encontrarse y que están relacionados a esas violaciones puedan salir a la luz. Sí. Incluso hemos visto alguna actitud de la Fuerza Armada en negar a las diferentes organizaciones el acceso a esos archivos, incluso cuando el Instituto de Acceso a la Información Pública ha emitido resoluciones para que la Fuerza Armada realice procesos de reconstrucción de todo ese archivo, de todos esos documentos, la Fuerza Armada de El Salvador ha acudido a otras instancias para negar justamente la entrega de esos archivos. La posición de la Procuraduría es muy clara. Se habla bastante bien de la Fuerza Armada en el contexto de los acuerdos de paz, en el contexto democrático, pero también la Fuerza Armada tiene que honrar esa confianza que la población le da en términos de una institución del Estado, abriendo hacia la población todos aquellos archivos que en el contexto de país, en el contexto de la reunificación de una sociedad a través de la verdad, puedan servir para las diferentes investigaciones de esas violaciones. En realidad, tal como ha ocurrido en muchos países, la institución castrense tiene que ponerse del lado de la justicia, del lado de los procesos judiciales, y esperaríamos que de parte del Ministerio de la Defensa Nacional, de parte de la Fuerza Armada, pudiera haber o existir una mejor colaboración, una mejor visión hacia toda esa información que precisamente puede servir mucho para ir logrando el establecimiento de la verdad, el establecimiento de las reparaciones integrales a las víctimas y todos esos procesos de reconciliación que la sociedad necesita, pero que tienen que ser procesos basados en la verdad, basados realmente en la justicia. Esto podría también permitir, procurador adjunto, el desarrollo de un término que es clave en este momento, justicia restaurativa, hablar de justicia transicional, es decir, una manera distinta de comprender la justicia en donde no solamente es el aspecto punitivo, probablemente más bien es el asunto de integración social, de reconocimiento, de reconciliación, que es un término que creo que se utilizó de diferentes maneras o bajo diferentes enfoques, hablar de reconciliación, pero creo que esto puede ser un parteaguas o veo que una oportunidad para eso. Sí, ciertamente ese es el camino y es el camino que se estableció en 1993 con la Comisión de la Verdad. O sea, los acuerdos de paz plantearon esa ruta, lamentablemente, con la amnistía, sí, con una amnistía absoluta, incondicional y con una amnistía tan amplia como la que se emitió en el año 1993, se truncó todo ese proceso de justicia transicional que se debía de dar. Ahora ha vuelto nuevamente la figura de la justicia restaurativa y la justicia transicional, justamente porque nos hemos dado cuenta que desde aquella época El Salvador inobservó todos los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, pero creemos que todavía es tiempo de lograr desarrollar esos procesos de ese tipo de justicia, ¿verdad? Que al final siempre va a establecer los diferentes procesos respetando las garantías fundamentales, pero que es diferente a la justicia penal ordinaria. Por lo tanto, creo que la misma Sala de lo Constitucional en su sentencia
estableció algunas de las ideas que se tenían que plantear en una nueva ley que se puede emitir. La misma Procuraduría ha planteado que estamos dispuestos y estamos en toda la colaboración de poder aportar en ese proceso, y hemos escuchado de manera muy positiva que el mismo presidente de la República habla de la discusión de una ley de reconciliación nacional, que dicho sea de paso, para nosotros esa ley o esa discusión no puede estar ausente de la participación de las mismas víctimas. Si hay una ley que solamente se discute entre los partidos políticos y no se toman en cuenta todos estos sectores, realmente también va a ser una ley que va a ir al fracaso. Estamos por cerrar la entrevista, procurador adjunto, pero quiero hacer una última interrogante, cambiando un poco de tema. Ha estado en discusión de organizaciones sociales y ejerciendo presión a la Asamblea Legislativa el caso de reconocimiento del derecho al agua y el de la alimentación. ¿Cómo desde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se está posicionando, presionando, demandando de que se haga esto efectivo? Porque ha pasado muchos periodos legislativos para que se busque una ratificación constitucional, pero no se ha logrado tener ese respaldo de los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. Bueno, la Procuraduría ha tenido un gran nivel de liderazgo en ese tema, en la constitucionalización del derecho al agua y la alimentación. Y es bueno señalar que el último informe que firmó el procurador David Morales fue precisamente un informe sobre el estado o la situación del derecho a la alimentación adecuada en El Salvador, y dentro de ese informe se volvió a reiterar la necesidad de hacer una ratificación constitucional de estos derechos. Y positivamente, pues lo destacamos positivamente, que diferentes comisiones de la Asamblea Legislativa, quienes fueron notificadas de ese informe, lo han retomado y han vuelto a empezar la discusión sobre ese tema. Incluso la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales emitió un dictamen ya para poder llevarlo al Pleno. Nosotros sabemos de que no cuenta todavía con los votos de otros partidos, pero volvemos a reiterar el llamado para que la Asamblea Legislativa tome en cuenta la importancia de lograr modernizar nuestro texto constitucional alrededor de incorporar dentro de ese texto derechos tan importantes para la vida de los salvadoreños y salvadoreñas, como es el derecho al agua y el derecho a una alimentación adecuada. Realmente ese es un tema respecto al cual la Procuraduría va a seguir insistiendo mucho. Sí. Consideramos que también es parte del proceso democrático que tiene que irse fortaleciendo en El Salvador, y el informe de la Procuraduría se encuentra ya en nuestro sitio web, y ahí podemos encontrar todas las consideraciones que la institución hace alrededor de esos temas y alrededor de la protección de los derechos humanos que esos temas encierran. Procurador adjunto, gracias por habernos acompañado, ha sido un gusto. Muchas gracias por el espacio, y hacemos el llamado a la población que siga acudiendo a las instalaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos a gozar de los servicios que brindamos. Perfecto, nos acompañó esta mediodía del viernes 26 de agosto Antonio Aguilar, procurador adjunto de los Derechos Humanos. Estuvimos hablando del proceso de elección del titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y también temas de agenda en asuntos de derechos humanos. Permítanos una pausa, continuamos con más información nacional en la primera emisión de Informa TVX.